Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos acá con Horacio Giusto, bueno, un intelectual en esto es que es el ciclo de entrevistas, la verdad. Muy importante, la verdad, poder hablar con él desde Nova. Y bueno, agradecerte porque tomes el tiempo para poder responder algunas preguntas. Bueno, el agradecido soy yo, que siempre es un gusto poder compartir lo poco que uno sabe, venir a aprender también y sobre todo poder conversar con un amigo, con alguien que compartimos filas en la lucha de lo que es un proyecto de nación, un proyecto de comunidad mucho más sano que el que está proponiendo la gran hegemonía a nivel global hoy día. Así que desde ya muchísimas gracias por la invitación. Para comenzar con todo esto, me gustaría entender un poco hoy cómo ves el fenómeno de la nueva derecha en Argentina, digamos. Uno lo puede llegar a decir que lo nota demasiado. En este sentido, yo coincido claramente con Nicolás Márquez, que es un gran intelectual al que admiro, con el que he tenido el honor de aprender tanto en estos años, que hay un proceso de formación, hay un proceso en el cual claramente va a haber que delimitar detalles de cara al futuro, pero eso no quita que ya hay un avance estrepitoso en favor de una nueva derecha. Se puede observar más allá del fenómeno de Milei. Se puede observar que ya al día de hoy hay jóvenes que no ven con culpa asumirse de derecha. Y en Ujú. este sentido es muy importante entender en primer lugar qué es la derecha. Luego veremos el porqué de la nueva. Yo en ese sentido entiendo que es una estrategia discursiva para tratar de tomar ciertas distancias con algunas experiencias pasadas. Ujú. Pero la derecha, filosóficamente, lo digo en este sentido, de un punto de vista más filosófico que político, la derecha es siempre un lugar. Para Aristóteles existen solamente seis lugares: arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha. Esta es Ujú. la gran definición. Y a su vez es curioso porque la derecha tiene la particularidad que forma parte de la propiedad de la cosa, influye en la cosa, pero no se traslada con la cosa. Por eso uno con el tiempo, lo digo particularmente haciendo una suerte de autocrítica, he dejado de decir yo soy de derecha, quizás hoy me sentiría más cómodo con otros posicionamientos políticos, sí decir yo estoy a la derecha, porque no es lo mismo ser que estar. Y Ujú. en este sentido, hay están, porque justamente estos personajes políticos están Ujú. a la derecha, dentro de lo que es el gran arco de la discusión, así sea uno más conservador, uno más liberal, uno más nacionalista, están tomando distancia de la izquierda. Parece quizás una definición un tanto vaga, de decir, bueno, es derecho lo que no está a la izquierda, pero tiene una gran particularidad, porque a partir de allí se pueden empezar a desarrollar ciertos estamentos compartidos: derecho a la propiedad, derecho a la libertad, principalmente derecho a la vida. Podemos desarrollar un marco institucional, un marco que todos los espacios van a bregar por disminuir la presión y la presencia del cuerpo político, favoreciendo los cuerpos intermedios, tratar de buscar lo que es el principio de diversidad que va a plantear Russell Kirk cuando explica qué significa ser conservador, que cada nación tenga para sí su propio proyecto cultural y que no sea una importación forzada por ciertas élites, tratar de buscar lo que es la autonomía tanto del individuo como del pueblo. Va a haber puntos de contacto, va a haber puntos de discrepancia, claramente. Si no, vayan a ver Ujú. lo que sucedió con Bannon y Donald Trump. Pero digo, es importante entender en este sentido que hay un proceso de formación y ha tenido una particularidad que creo que es la gran envidia de todo político, Javier Milei, y con esto cierro su pregunta. ¿Por qué Ujú. digo que hay un proceso de formación? Porque hay una generación que ya se está informando de estas ideas. Tiempos atrás era impensado que un joven en la secundaria
se animase siquiera a criticar el Che Guevara, menos todavía asumirse de derecha o asumirse liberal, asumirse conservador. Algunos tenemos la experiencia de que todo el tiempo estamos recibiendo mensajes de gracias a tus videos, Horacio, volví a ir a misa. Es verdad. Luego, tiempo atrás, hablando con Danan, que le tengo un gran respeto, digo, puede haber muchos puntos de vista de distintos aspectos. Vemos gente que le dice, bueno, gracias a vos me animé a cuestionarme algunas cosas del feminismo. Lo ven al Aje y dicen, bueno, mira, gracias a tus libros me doy cuenta de lo que han sido los mitos setentistas, ni hablar con Nicolás Márquez, que fue cabeza en este sentido. Digo, cada uno desde su área ha ido aportando lo que ha podido para construir un espacio que digo, es nueva derecha, ¿por qué es nueva? Porque ni siquiera había una vida. Y esto creo que ha sido el gran logro de Javier Milei, como de todos los que han participado en este proceso y que siguen participando. Insisto, es un proceso que recién se están formando los cimientos. Es importante luego darle unos buenos cimientos para que esto se sostenga en el tiempo. Pero bueno, ese era el momento. Ahora, justamente cuando también me interesó mucho la citación a Nicolás Márquez y ponerlo también digamos, en el podio, yo creo que personalmente es el máximo exponente de la derecha por la batalla que viene dando hace tiempo y demás. Y él le da encima una buena definición dentro de lo que él dice de liberales, conservadores y nacionalistas, a grosso modo. Después cada uno tiene sus distintas ramificaciones. Pero partiendo desde esa base de lo que él dice, también él decía, ojo con la centroderecha y ojo con el centro, porque por ahí Mm. hay veces que termina ingresando a la izquierda, ¿no? Y en este caso hay veces que por ahí uno, cuando escucha a este nuevo fenómeno, hay veces que por ahí no dicen derecha, dicen por ahí centroderecha y etcétera. ¿Vos crees que por ahí eso puede llegar a ser un poco, conectándolo con lo que vos decías, que se terminen dando factores que a veces le puedan llegar a ser y hasta le impidan llegar a la presidencia y a tener, digamos, el apoyo popular de todo ese arco de la derecha que creo que es muy importante y que bien vos decís que crece? Es muy interesante la pregunta y de hecho es muy complejo, porque lo que sucede más, lo que nos manejamos en un ámbito de redes sociales, que a veces se confunden conceptos, a veces se confunde la caballerosidad con la tibieza. Digo, a muchos nos ha pasado que se confunden estas cuestiones, se confunde el diálogo y el respeto a la persona con la complacencia a la corrección política. A mí me gusta siempre remarcar que por los frutos se conoce a cada uno. Hay personas que estados palomas, a mí me parece un poco audaz, a mí me parece un poco audaz porque forman parte del mismo espacio. Y se intenta mostrar un acercamiento de Javier Milei a estos espacios. Muchos incluso llegan a defender esta tesis diciendo, no, bueno, porque se necesita un armado político y una estructura nacional. Todos sabemos, es quizás un tema a resolver el día de mañana, el tema de la legitimidad de los sellos de los partidos políticos. Pero, ¿qué digo? Veamos los frutos esencialmente. Hasta el día de hoy no parece que sea Javier Milei que quiere entrar juntos por el cambio, sí decir, si alguien se acopla a nuestra plataforma, bienvenido sea. Y si mantiene esa línea coherente, quizás no llegue en el 2023, pero tarde o temprano va a llegar. Estoy pensando en un ejemplo concreto en Le Pen, en Francia, que pasó del 1% de votos a estar peleando presidencias y cada vez con una intención de voto mayor, porque nunca se ven sus principios y siempre se mantuvo coherente Le Pen. Estoy poniendo un ejemplo de un nacionalismo que estaría Sí. en las antípodas de lo que podría llegar a sostener Javier Milei, pensando justamente en el electorado que lo que va a buscar es la firmeza en los principios, no sentirse traicionado. ¿Y cómo me baso yo en esto para que no sea un marco teórico o abstracto de lo que Horacio Giusto piensa? Porque lo que yo pienso creo que es
inútil e innecesario para el resto, sí por una experiencia histórica reciente. Yo tengo una cierta afinidad, porque lo he conocido en persona, por algunas cuestiones particulares de mi vida, con José Antonio Cast. Sí. José Antonio Cast tenía un camino de ida hacia la presidencia. Según su propio equipo de trabajo, según gente muy allegada, no puedo dar cierta información porque sabrán entender, pero en el último tramo de, de la carrera presidencial, ya en el balotaje, se dan dos hechos muy concretos. Y quieras o no en la política, más en un proceso electoral, son esos pequeños hechos los que pueden marcar un antes y un después. Estados Unidos tiene una experiencia de sobra en este caso. Justamente un tema fue el viaje a Estados Unidos de Kass, que a cierto espacio nacionalista no sentó bien, se generó una serie de especulaciones que no favorecían en ese contexto el viaje, más en plena campaña electoral, pero que a su vez hay una particularidad. Cuando vuelve, en el retorno al viaje, decide incorporar a su equipo de trabajo a quien había sido en su momento una ministra de Salud de Piñera. Piñera, para que lo pensemos, sería Piñera igual Macri, o sea, Sí. una socialdemocracia de centro-derecha, básicamente, que finalmente se terminan siempre siendo de centro-izquierda, finalmente. La incorporación, de hecho, fue tan repudiada por los espacios republicanos de Chile que le retiraron todo el apoyo, no, no todo el apoyo, pero una retirada muy importante del apoyo a Kast. Sectores más conservadores, sectores más religiosos, sectores más nacionalistas, incluso sectores más libertarios, que vieron que de repente ya estaba incorporando gente de la socialdemocracia a un equipo de trabajo. Digo, no quiero Sería juzgar. como un Malatón en Milei, digamos. Claro, hubo un fenómeno que no fue bien recibido, digamos. No quiero juzgar la decisión de Kast porque no me corresponde ni estaré jamás en condiciones de juzgar a semejante animal político en términos Sí. aristotélicos, digamos, ¿no? En semejante ser que para mí es de los mejores políticos que ha dado la Iberoamérica en los últimos años. Un Sin tipo que se embargo, comió golpizas de las feministas y hasta que terminó lastimado, el famoso video. A ver. no, y que renunció al partido más grande de Chile para mantenerse firmes con sus principios. Aparte que personalmente es una persona muy cálida, un padre de familia, es un ejemplo. Digo, simplemente que es política y en política a veces uno no tiene el control absoluto porque participan otros agentes dentro del propio espacio. Y esto quiero demostrarlo porque traje a colación el ejemplo de Kass, que a veces un acercamiento a ciertas personas de la política, más bien, digo, pensando en la nueva derecha, un acercamiento a gente que ya ha participado de una centro derecha, que siempre el centro se corre hacia la izquierda, más porque tiene la hegemonía cultural de la izquierda en este momento, quieras o no, termina desfavoreciendo. Y yo creo que este sí puede ser un gran riesgo para todo armado de una nueva derecha en Argentina. Este puede ser un gran riesgo, digamos, ¿no? Querer rescatar a personas, lo digo y cierro con esto, digo, yo lo pienso como un votante promedio. Si a mí me llamas para asesorar, yo me pongo como un votante promedio. Yo me enamoro de una figura que habla de casta, casta, casta. Y dice, sí, muy coherente, muy bien, y lo aplaudo como votante. Pienso yo pensando en ese votante. Pero luego veo que de repente mantiene un lazo de afinidad con Patricia Burrich, que literalmente lleva desde que inició su vida, literalmente inició su vida siendo política, y que al día de hoy vive de la política, ya pasó por todos los espacios políticos y ha cambiado de ideas políticas vez tras vez. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál sería el hilo conductor? ¿Cuál sería el hilo conductor si de repente se llegase a acercar a Pichetto, que en su momento pedía hasta que lo censurasen a Milei por decir lo que decía en la televisión? Digo, tenemos que tener de repente estos cuidados porque a veces creo que se subestima mucho el votante. Y vivimos, como diría Byung Chun Han, un gran filósofo, no comparto su tesis fundante, pero hace un análisis muy interesante de la sociedad contemporánea. Vivimos en una sociedad hiperestimulada de información. Entonces, ¿qué sucede? Las personas hoy conocen pasado, presente y futuro de cualquiera, y más de los que están expuestos públicamente como los políticos. No creo que sea bueno para ningún agente de la nueva derecha subestimar al votante creyendo que de repente se puede hacer como una suerte de malabarismo, decir, bueno, pero esto no es casta, porque creo que no hay mayor casta justamente que la socialdemocracia, que es la que viene sobreviviendo
hace 60 años de manera muy solapada en todo Occidente, y ha sido la debacle de cada nación occidental. Pensando en este momento, digo, tomo y cierro con este ejemplo, Francia particularmente. Francia es un ejemplo paradigmático de lo que pasa cuando la socialdemocracia se enquista. No será un régimen comunista como un goulash ruso, pero han permitido el ingreso incluso de las sharías en ciertos guetos. ¿Qué diferencia hay finalmente? ¿Qué diferencia habría en última instancia? Eso es lo que yo quiero plantear, y bueno, perdón por la extensión ahí. No, 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 está bien. Y aparte ahora de mi parte te voy a pedirte disculpas por esta pregunta, porque ¿qué sucede? Pareciera que estaríamos hablando, ¿no?, del fenómeno Milei, pero ya con esta pregunta agarro un poco esto y paso un poco a lo mundial, ¿no?, para salir un poco del tema y no hacer una monotonía del tema. Pero, por ejemplo, hay una foto que es muy famosa del movimiento alt-right en Alemania, perdón, en Estados Unidos, que es una foto muy, muy famosa y que yo aparte siempre la pongo de ejemplo. Hay tres militantes, uno con la bandera del Tea Party, uno con la bandera nazi y otro con la bandera de los confederados, que vendrían a ser como los conservadores, ¿no?, de acá. Y vos los ves que ante una marcha para ir ante algo se terminan uniendo extremos que vos decís, a ver, el único fin que tienen es ir contra el chavismo, ¿no?, que se estaba acercando ya en Estados Unidos. Y, no, y uno estaba al lado del otro. ¿Y a qué voy con esto? A Milei yo lo veo hoy en día, por ejemplo, que está con los conservadores, cierto arco, Victoria Villarreal, que me parece una imagen que me encanta. Lo ves a los libertarios, claramente Milei. Y para mí hace falta ese nacionalismo. Está bien, yo voy a decir a alguien que es una mala palabra, pero por ejemplo, decís Biondini y te dicen, viste, el Frente Patriota, y te dicen, pero falta esa pata nacionalista, creo también, y no sé si concordás con eso. Y me gustaría, aparte de eso, que también me des la visión de eso de lo que sucedió en Estados Unidos, y que vos ves que le dieron el gran triunfo a Trump. Bueno, es compleja la pregunta. Empecemos primero por lo local y luego pasamos a lo internacional. Yo creo que todo armado de una nueva derecha necesita obligadamente del patriotismo o del nacionalismo. A veces empiezan una discusión respecto a qué es nacionalismo, qué es patriotismo. Hoy por hoy creo que es una discusión vacua. Creo que es necesario, a mi entender, porque vivimos en un contexto de un globalismo exacerbado, un globalismo bajo una lógica de la posmodernidad, donde ya no se compran ni se venden bienes y servicios, se compran y se venden ideas, y que a su vez son ideas identitarias, y que son ideas identitarias que intentan romper con lo que es la filosofía realista del ser. Entonces genera un desfasaje en la cultura que se está viendo actualmente. Sería materia de una conferencia que si quieren un día hacemos un vivo específico el tema de esta filosofía del ser en la posmodernidad, pero lo puede ver cualquiera, pues una evidencia por sí misma, cómo de repente tenemos adultos completamente infantilizados consumiendo la última serie de Netflix, viendo si cambian su iPhone, con 40 años viviendo con los padres, y niños totalmente hipersexualizados, viviendo como adultos, soñando ser adultos, jóvenes que no desean ni terminar el secundario, ni trabajar, y no porque el Estado lo esté subvencionando, porque no quieren asumir la responsabilidad de su vida, porque Exacto. han entendido que la libertad era un fin en sí mismo y no un medio para. Y esto tiene que ver, quieras o no, que las ideas siempre tienen consecuencias. Creo que es importante entender el valor del nacionalismo. Sé que a veces a los liberales se genera como una suerte de rechazo instantáneo, más con las experiencias trágicas que se han vivido en el siglo XX, que por cierto, esas experiencias del siglo XX en todas sus expresiones son productos justamente de una filosofía inmanentista. Y una filosofía inmanentista justamente va a terminar rechazando toda noción de presencia y distancia con un orden natural. Por eso son inmanentistas. Uh-huh. Esta fue la gran crítica que yo le hice en su momento a Darío Zeta, que digo, ¿cómo puede ser profesor de filosofía confunda semejantes errores? Todo régimen totalitario es inmanentista porque dice, no reconoce una verdad externa tal como cada vida tiene que ser respetada, la libertad es un valor a considerar, sino que dicen, bueno, si no hay nada, yo construyo el todo. O sea, es una lógica, no me da tiempo para explicar, pero así han funcionado los regímenes. ¿Qué sucede entonces con el nacionalismo local? Bueno, acá yo particularmente tengo una cuestión muy particular, muy particular. ¿Por qué?
No puedo decir porque hay un intelectual del nacionalismo con el cual yo tengo una excelentísima relación, y esto fue una charla en privado, entonces no lo puedo exponer. Tengo una excelentísima relación. Y me dice, mira Horacio, el nacionalismo termina siendo muy parecido a lo que pasa con la Iglesia Católica hoy. Hay una fauna impresionante adentro. Es verdad, es verdad. Sí, porque Porque, tenés nacionalistas católicos, nacionalistas que son antidemocráticos, porque no creen en esta democracia, nacionalistas, identitarios, nacionalistas, peronistas, sí, es... y nacionalistas paganos que son los peores de todos. Pero Oh, digo, el problema de fondo, en última instancia, lo que sucede es tratar de separar el trigo de la cizaña. Porque hay nacionalistas muy bien formados, respetuosos, con los que uno puede convocarlos a un proyecto y decir, quieras o no, Argentina va en este rumbo, y no es lo mismo tener de repente asesor en asuntos externos a un Marcelo Gullo, a un Lucas Carena, a un Jonathan Ramos, que a un sujeto que se dedica a difamar al que está haciendo algo por lo más pobre. Entonces hay diferencias, quieras o no. Curiosamente, la gente mientras más formada está intelectualmente, más humilde es. Y normalmente el que necesita insultar y agraviar y decir que si a uno le fue bien es porque te está financiando tal logia o tal espacio o tal religión, uno cuando le empieza a indagar un poco en el currículum, hay un hasta problema. los caponetos son diferentes. Antonio de Mm. Mario son diferentes. Sí, sí. Digo, pero hay una idea común que es entender que el ser nacional tiene una razón de ser, y más en un contexto de globalismo como se vive hoy. Quizás la discusión del nacionalismo hubiese sido completamente innecesaria en el año 1750, donde la Hispania era el imperio donde se ponía el sol. O sea, el concepto identitario de lo que es definirse como católico en el siglo XII no tenía sentido, ya que uno a donde iba era católico y luego pertenecía a una casa y luego pertenecía a un gremio en tercer orden. En cuarto lugar venía el concepto de el yo soy. El yo soy una pregunta que surge en el siglo XVI. El concepto de nación incluso empieza a aparecer ya en un tiempo de modernidad. Pero bueno, esto es lo que quiero aclarar. ¿Que va a ser necesario? Va a ser necesario. Porque finalmente el proyecto va a prosperar, a mi entender. El proyecto de la nueva derecha va a prosperar porque hay un hartazgo significativo hacia la izquierda. El tema es si estos espacios quieren participar o no, porque las puertas están siempre abiertas al diálogo y a la construcción. Donald Trump es un claro ejemplo, y ahí vamos a tomar el ejemplo de Donald Trump. Iba a dar un ejemplo muy particular de Dungin, pero se va a malinterpretar y más con el contexto que se está viendo ahora, que a veces uno... Mirá que lo conozco y sí, ya Sí. no quiero que te ensucien ni nada, No, dejémoslo no, ahí. pues, no, eso por ahí, a mí me molesta mucho. Yo tengo grandes amigos que les podría decir que piensen diametralmente distinto a mí, y es un gusto poder hablar con ellos porque como hemos entendido distintos autores, sabemos separar ideas de personas. Pero Entonces, el internet acá y más el no, argentino, como dijiste, es una fauna y es una fauna nefasta. sí, es muy nefasto porque no permite elevar las conversaciones. Yo de repente les cuento una anécdota rapidísimo. Yo tengo un muy amigo que hace poco había leído el libro Mi lucha. Entonces yo le digo, ah, mira, ¿y qué aprendiste vos? Bueno, me dice, es muy interesante este apartado respecto a la prensa, y fíjate cómo funciona la hegemonía mediática. Le digo, bueno, es interesante, o sea, ahora que eso a mí me convierte en un nacionalsocialista por haber aprendido un concepto. Dos, hice un vivo específico diciendo cómo las categorías de Foucault pueden servir para entender lo que es el disciplinamiento médico, la OMS en el siglo XXI, y Y que salieron a entren a decir que los una comentarios de lo locura. que te pusieron, sí. No, 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 son cosas, Hasta pero yo bueno. que te comenté ahí y me pareció interesantísimo, después me dijeron, ah, vos sos nazi. Y yo decía, hermano, ¿me ves hasta el color de piel? O sea, yo puedo No, ser no, nazi. son cosas que, bueno, pero ¿qué sucede? Estados Unidos en eso sí es un modelo maya que a muchos les va a molestar, pienso en los nacionalistas en este momento lo que voy a decir, pero Estados Unidos tiene ciertos conceptos sociales más culturales de los cuales tendría que aprender América Latina. Y un concepto muy particular es que, curiosamente, para ellos el nacionalismo está más presente que nunca. Uno, uno entiende que el movimiento libertario estadounidense es muy distinto del movimiento libertario de Argentina. ¿Por qué? Porque en esencia el movimiento libertario argentino tiene un rechazo significativo hacia el concepto de nación. Asocian al Estado a la nación. Por lo tanto, si el enemigo es el Estado, el enemigo es la nación. Hay un rechazo de lleno, pienso en el gran porcentaje de militantes, al concepto de nacionalismo. Curiosamente, en Estados Unidos,
pienso en los Proud Boys, salían con sus banderas Gadsden a defender el régimen de Trump. Ellos ven orgulloso el sentido nacional. Hay una bandera estadounidense al lado de una bandera libertaria, y ellos entienden que la libertad termina siendo un medio para un fin. ¿Y cuál es el fin? Bueno, el fin en parte se halla en ese ser nacional. Por eso Donald Trump pudo llegar a lograr fusionar estos modelos. Más allá del gran apoyo que le dio Bannon. Bannon es la figura más fuerte del nacionalismo intelectual en Estados Unidos. O sea, no hay que olvidarse de ese aspecto. Sin Bannon no había Donald Trump, y sin Donald Trump no había ni Proud Boys ni Libertarians. Es más, vaya a ver cómo le fuera a la candidata libertaria de Estados Unidos, Jo Jorgensen, que era la más purista en estas ideas de la libertad. Sería la Gloria Álvarez americana, norteamericana, digamos, ¿no? Digo, no es por desmerecer el pensamiento libertario, es para que entender el contexto de un panorama electoral. O sea, bien el mapa electoral, Donald Trump logra conseguir esto. ¿Y cómo lo logra? Bueno, más allá de lo que fue en su momento la conformación del alt-right que le permite llegar a espacios académicos donde no estaban llegando los intelectuales, llega la militancia, no los intelectuales. Es algo muy raro que sea en Estados Unidos. Normalmente en los espacios académicos es el nicho de todo intelectual. Lo que llega curiosamente, y es lo que está pasando con Mirai acá, esto sí es muy curioso. Llega primero la militancia, entonces el estudiante, antes que el intelectual. No hay un docente intelectual libertario normalmente en una cátedra. Lo mismo sucede en Estados Unidos, donde la alt-right llega primero con los jóvenes. Y entienden en este sentido decir, bueno, ¿qué defendés vos? Bueno, yo la autonomía de mi cuerpo, la libertad, etc. Bueno, yo defiendo las costumbres, la tradición que hacen al concepto de nación, y yo defiendo mi nacionalismo. Bueno, vamos más o menos en la misma sintonía. Estamos de acuerdo que la izquierda es mala, y al mal se lo combate. Entre nosotros podemos discutir internamente, pero el mal se lo combate, con el mal no se dialoga, al mal se lo combate, diría un gran monseñor que pisó esta tierra. Entonces, esto es lo que nosotros creo que es necesario madurar. Madurar políticamente es entender que si yo hablo con Lucas Carena, o yo hablo con Jonathan Ramos, o yo hablo con Marcelo Gula, o yo hablo incluso con Guillermo Moreno, con todas las diferencias que puedo llegar a tener, eso no me hace a mí un nacional socialista acérrimo que va a querer casar a tal o cual credo o tal o cual etnia. Estoy conversando, estoy aprendiendo. Y si yo hablo con Javier Milei, tampoco me hace un liberal que creo que el matrimonio es comunista porque lo dijo Javier Milei, entonces si yo me saco una foto con Milei, quiere decir que yo también creo que el matrimonio es comunista. Digo, hay que madurar y hay que entender de decir, fantástico, supongamos, tomo este ejemplo y cierro. Cuando Javier Milei dijo, el matrimonio es comunista, y muchos se agarraban, se rajaban las vestiduras, uy, ¿qué hacemos ahora? Y decir, ¿cuál es el problema que lo diga? Primero que lo dijo, no es que salió a decir voy a presentar un proyecto para abolir el matrimonio. Y en segundo lugar, bienvenido sea, porque hoy, lo digo yo como católico y que estoy casado, no podría pasar nada mejor para cualquier familia que el Estado se retire de una institución que es propia de la Iglesia. O sea, ¿qué mejor para uno que justamente el Estado deje de estar regulando cuando hay por el matrimonio igualitario? Yo lo que digo es, si ya es un problema que el Estado esté regulando el amor de dos personas, imagínense ahora regulando también la unión de dos adultos del mismo sexo. O sea, no tiene sentido pedir más presencia del Estado para esto, para regular el amor entre dos adultos. Dejemos que lo sustituya tranquilamente un cuerpo intermedio como la Iglesia y problema resuelto. Digo, si uno tiene madurez, puede entender que es posible la unión. Pero insisto, hace falta madurez y sobre todo algo que le falta muchísimo al argentino, que es la humildad. Humildad de reconocer que no siempre vamos a tener razón, de que no siempre vamos a saber absolutamente todo, entonces de repente puede haber alguien que nos enseñe algo. Algo que sí supo aprender Donald Trump. Parece muy soberbio Trump, lo digo porque yo he hablado con gente que ha hecho biografías de él. De hecho es muy humilde porque siempre se dejó asesorar. Y fíjese, siendo que todos lo mostraban como el gran magnate prepotente, fue con el que no se inició ninguna guerra en Estados Unidos, no intervino, quiso retirar a las milicias de Estados Unidos del mundo, no tuvo ningún conflicto bélico como se especulaba con Corea del Norte. Lo que está sucediendo con Rusia en este momento no hubiese pasado con Donald Trump, y me remito a las pruebas históricas de cómo fueron las últimas dos reuniones que él mantuvo. Entonces, parece que tan soberbio no era. Y digo, si una persona como Trump tiene la humildad de escuchar al que lo acompaña, todavía no entiende la lucha de egos de algunos referentes. Pero bueno, cosas que pasan en Argentina.
La verdad, Horacio, un placer escucharte y quedamos que, bueno, tiene que haber más entrevistas, tiene que haber más entrevistas porque la verdad que te agradezco un montón de en serio, más allá de que, bueno, es corto el tiempo, la verdad, 40 minutos es corto, pero me gustaría tenerte mucho más. Con todo gusto, ya para despedirnos entonces, me pongo a su disposición lo que necesite. Para mí siempre es un gusto conversar con un amigo. Si luego se hace entrevista, vivo, son cuestiones menores. Lo importante siempre es hablar con los amigos, que el resto vendrá por añadidura. Al menos a mí me sirve para poder conversar un poco y sobre todo a la gente que luego nos esté escuchando, que nunca se queden con ninguna duda. Cualquier tipo de consulta nos la hacen llegar, lo que no se sepa, lo investigamos, buscamos a alguien que lo sepa, pero no le tengan miedo a aprender. Esto es lo que siempre insisto. No le tengan miedo a decir, bueno, ¿qué significa ser libertario? ¿Qué diferencia hay con un liberal? Bueno, busquen, es importante no quedarse con esas dudas, porque eso le va a permitir empezar a llegar a una verdad más trascendente que la que es solamente política, que es izquierda, que es derecha. Bueno, investigando van a llegar un paso más y eso es lo que tratamos de incentivar de este lugar. Te agradezco, en serio, Horacio, te agradezco un montón y bueno, como dicen algunos, que iba la patria y la libertad. Viva la patria y la libertad. Nos vemos. Bueno, papá, un abrazo gigante.